Hola maestra, buenas tardes y bienvenida a la exposición. Buenos días, mi nombre es Alexander Ramírez Mendoza. Hoy les hablaremos del sincretismo y el barroco. El sincretismo es la mezcla de distintas culturas y creencias y tradiciones. En la Nueva España surgió gracias a los contactos entre pueblos indígenas y españoles y los africanos. Esta unión dio origen a una nueva cultura durante muchos siglos, combinando elementos europeos, indígenas y africanos. La conquista española trajo la religión católica y muchas costumbres europeas. Sin embargo, los pueblos originarios conservaron parte de sus tradiciones, lengua y creencias. También la llegada de esclavos africanos aportó música, palabras, costumbres y vida que influyeron en la sociedad novohispana. Un ejemplo importante del sincretismo fue el uso de la cruz cristiana. Para los indígenas, la cruz podía relacionarse con símbolos de naturaleza, la fertilidad, los puntos cardinales, por lo que adoptaron ese símbolo y lo integraron a sus propias creencias. Otro ejemplo muy importante es la Virgen de Guadalupe. Su culto se relacionó con la antigua diosa Tonatzin, venerada por los mexicas. Gracias a esta mezcla de creencias indígenas y católicas, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo religioso, cultural muy importante en México. Por otra parte, el barroco fue un estilo artístico que se desarrolló en la Nueva España. Se caracterizó por la decoración abundante, el uso de detalles de colores, adornos en iglesias, pinturas y esculturas. El barroco en novohispano mezcló elementos europeos con tradiciones indígenas, mostrando nuevamente el sincretismo cultural. En conclusión, el sincretismo y el barroco reflejan la unión de diferentes culturas en la Nueva España. Gracias a esta mezcla surgió una identidad cultural propia que todavía forma parte de México en la actualidad. La cultura novohispana se desarrolló en dos contextos entremezclados. La conquista originó un arte occidental muy influido por elementos indígenas y la contrarreforma católica llevó a que el arte y la cultura se desarrollaran con las ideas de la Iglesia Católica. Muchos santos católicos tenían atributos de indígenas, como por ejemplo la cruz para los católicos representa el sacrificio de Jesucristo, mientras que para los indígenas representaba los 4 puntos cardenales. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sincretismo y el barroco. El sincretismo es la combinación o mezcla de dos o más culturas diferentes. En la Nueva España surgió cuando las tradiciones indígenas se unieron con las costumbres españolas y de estas se derivaron dos, el sincretismo religioso y el sincretismo cultural. El sincretismo religioso es la combinación de las creencias indígenas con la religión española, que en este caso era la cristiana. De aquí se puede ver reflejado las danzas, fiestas y rituales, donde los indígenas adaptaron sus tradiciones con las creencias religiosas españolas. Y la simbología cristiana e indígena puede observarse en sus atuendos y movimientos que combinan elementos europeos y de los pueblos originarios, como el zapateado, el uso de faldas y la música originaria. Ahora, el sincretismo cultural se refiere a la mezcla de costumbres, idiomas y formas de ver la vida entre indígenas y españoles. Esto se puede ver reflejado en el lenguaje, la forma en la que se nombraron los lugares y en las tradiciones, formando así la identidad de la sociedad novohispana. En el habla cotidiana se amalgamaron palabras que fueron del nahualismo al español, como por ejemplo guarache o chahuizle, y también la transliteración de lugares. Por ejemplo, en el caso de Cuernavaca era Excuauhnáhuac, Tacuba era Tlacopan, Tacubaya era Atlatlihueyán, Oaxaca era Hueyacac, entre otros más lugares. Ahora, ¿qué es el barroco? El barroco es un estilo artístico que surgió en Europa durante los siglos XVI y XVII, donde se caracterizaba por su gran cantidad de detalles y expresividad. Esta también tenía como objetivo transmitir la religión cristiana. Y durante la época colonial se construyeron iglesias, conventos y edificios públicos que seguían estos estilos como el renacentista o el barroco. Y estas construcciones eran importantes, una por su diseño y dos porque
ayudaban a difundir la religión cristiana. Fue importante en la Nueva España porque representó el poder de la Iglesia y se utilizó para difundir la religión. Además, reflejó la mezcla de culturas, convirtiéndose en una parte muy importante de la historia de México. Y asimismo, hubieron bastante poetas que se hicieron por esa época. Tal uno de ellos, y de lo más importante que es Bernardo de Balbuena, que ese fue un querido y poeta español que emigró en Nueva España, que fue un autor de los poemas Grandeza Mexicana, que fue fundado en 1604. Ahí nos pasamos con Juan Ruiz de Alcalá, que él era dramaturgo y poeta novohispano, que fue un autor de diversas obras, diversas obras. Con una de ellas, lo llamó La Verdad Sospechosa, que esa pues la hizo en 1621, y hay más, pero salió muy extenso. Y por siguiente está Carlos de Cigoña y Góngora, que fue escritor y científico mexicano, que cual se publicó pues una revista científica que él lo llamó Libre Astronómica y Filosófica, que esta pues la publicó en 1690. Y por último, Sor Juana de Inés de la Cruz, pues fue una poeta y una dramaturga novohispana que pues ingresó pues a lo de las escrituras y todo esto, y ingresó en 1629 al convento de San Jerónimo de la Ciudad de México. Ahora bien, en sí, hay un poema que resaltó más aquí, ya que pues el poema de la Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena pues fue uno de los primeros poetas, pues sí, fue uno de los primeros, el cual intentó construir una literatura pues ya que resaltara la belleza y el potencial que los europeos mismos poseían, que bueno, de una u otra forma paralela, la pintura novohispana y el arte novohispano pues reflejó pues características del barroco, que aquí pues rebuscaban de las formas teatrales, intencionales, didácticas, que pues esto era a base por los artistas que trabajaban en talleres y producían pues en grandes masas, se puede decir, que pues de obras que pues ellos mismos establecieron, que incluyendo una de esas obras pues está la Biblia. Pues así, el barroco pues cogió auge con la llegada del pintor flamenco Simon Pellings, que fue de 1530 a 1600, que llegó a la Ciudad de México en 1566. Y pues hay muchos pintores que sí se notaron, tales que fue Francisco de Morales, Francisco de Sumaya, Andrés de Concha, Juan de Aurre, y pues lo uno que siguieron del siguiente siglo pues fue Baltasar de Echeve Orio, Baltasar de Echeveiva. Y en sí hay mucha más lista y hay mucho más escritores y artistas, pero sí, son demasiados tanto que incluyendo el mismo libro pues no lo menciona. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José Salinas Eduardo de Jesús y yo les voy a presentar el tema sobre literatura novohispana. Como vieron, mi compañero anteriormente les habló sobre esta literatura, cómo era y quiénes fueron uno de los personajes más importantes de esto. Uno de ellos, como les comentó, fue Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una de las primeras mujeres, el cual dio como una rebelión, podría decirse, ¿no? Ok, en esa literatura novohispana podemos hablar principalmente sobre lo que destacó o lo que inició todo esto. Fue un poema llamado Grandeza Mexicana de Bernardo de Balbuena, el cual fue, como le comenté, uno de los primeros intentos en construir la literatura, hacer entender, comprender y saber más o menos cómo era este ámbito para toda esa sociedad de europeos. Además, como
no sé, actualmente como pueden ver hay música en iglesias, en otros lugares históricos, sí. Anteriormente lo que más destacaba la música era en las iglesias, anteriormente nada más, ¿por qué? Pues porque ellos se basaban en las iglesias, entonces la música era primordial ahí y era lo que más destacaba. Ok, volviendo al tema, el poema de Grandeza Mexicana era o buscaba describir a México, o la Ciudad de México para ser específicos, a doña Isabel Tobán y Guzmán, quien estaba a punto de ingresar al convento de la capital de México. Este libro, o el poema mejor dicho, si fue en 1640, si no me recuerdo, donde fue publicado, o sea, ya tiene bastante tiempo, pero aún así es reconocido por las cosas o lo que intentó dar. Ok, eso sería todo.